Buenas noches. Eh, Vamos a tratar la fase 1, el diseño de bases de datos del programa de Ingeniería de Sistemas. Presentación personal. Mi nombre es Giovanni Pérez Polo, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy vamos a ver la evolución histórica de las bases de datos. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos desde la década de los 60, cuando surgieron las bases de datos. La primera que encontramos fue las jerárquicas. En la década de los 70 tenemos bases de datos de red. En la década de los 80 tenemos bases de datos relacionales. En la década de los 90 bases de datos orientadas a objetos. En la década del 2000 tenemos ya que salieron las XML. En la de 2010 las SQL y en el 2020 en la nube. De acuerdo a eso, acá hay una tabla ya más especificada de acuerdo a las décadas, de acuerdo a los tipos de bases de datos, tenemos un modelo de datos. También tenemos un lenguaje de consulta y un ejemplo de las bases de datos. ¿Sí? Entonces, como lo miramos anteriormente, tenemos el modelo de datos de árbol, modelo de datos de red, modelo de datos de tablas, modelo de datos objetos de XML y no estructurado y relacional. ¿Sí? Tenemos lenguaje de consulta de SQL, XQL, SQL específico, SQL, NoSQL específico. ¿Sí? Tenemos bases de datos, tenemos Oracle, SQL. ¿Sí? En cuanto a las bases de datos relacionales, tenemos SQL, Oracle, SQL, SQL Server y así sucesivamente. Tenemos tecnologías adicionales de esa base de datos. Entonces tenemos bases de datos documentales, que es de almacenamiento de documentos, ¿sí? Que entre ellas conseguimos pues MongoDB, que es una base de datos muy reconocida. También tenemos bases de datos de grafos, ¿sí? Son las que se encargan de almacenar relaciones entre entidades. También tenemos bases de datos de clave de valor, ¿sí? También se almacenan las claves de valor. Esto es más que todo por la parte de seguridad, ¿sí? O entidades que se encargan de este servicio como tal en específico. Tenemos las bases de datos relacionales de series temporales, ¿sí? Que almacenan datos de series temporales, como lo que vemos es también hace parte de la seguridad muy importante de ese tema. También tenemos bases de datos especiales, ¿sí? Que son para almacenar datos especiales. Tenemos conceptos de eso también hicimos unos conceptos, seleccionamos unos conceptos, ¿sí? Entre eso pues tenemos un modelo de base de datos que es la estructura lógica para la organización de la información. Eso es un modelo de datos, ¿sí? También tenemos el lenguaje de consulta, ¿sí? Que nos permite recuperar y manipular los datos. También tenemos la escalabilidad, que es la capacidad de crecer y adaptarse a la demanda. La flexibilidad es la capacidad de adaptarse a diferentes necesidades. Y por último, la interoperabilidad, que es la capacidad de intercambiar datos con diferentes sistemas. Tenemos las tendencias, ¿sí? Actualmente en la tecnología, pues una tendencia muy importante que es la nube o el internet, que es la migración de las bases de datos a la nube, que continúan siendo tendencia dominante en plataformas como Amazon, Azure, MySQL Database. Esas son, digamos, como las tendencias más comunes de la actualidad que tenemos en cuanto a la migración hacia el internet o a la nube. También tenemos una tendencia bastante importante que es la inteligencia artificial. Entonces lo que se está haciendo es hacer una interoperabilidad o utilizar la inteligencia artificial hacia las bases de datos para garantizar una buena gestión o automatización de los procesos y la análisis de Big Data. Tenemos bases de datos
distribuidas, ¿sí? La necesidad de escalar horizontalmente, impulsando la adaptación de las bases de datos distribuidas. Asimismo, también tenemos bases de datos de SQL, ¿sí? Las bases de datos SQL como MongoDB, Cassandra, siendo populares de almacenar grandes volúmenes de datos. Digamos que esa tendencia, pues actualmente las empresas se encargan de automatizar la mayoría de los procesos y esto requiere un volumen de datos muy grande, lo que se requiere que las empresas implementen o utilicen bases de datos como estas en la actualidad. Otro punto muy importante es la seguridad y privacidad. En este momento, pues sabemos que tenemos una grande problemática con los hackers, entonces pues también las organizaciones tienen la obligación de garantizar la seguridad y privacidad de los datos que se almacenan en estas bases de datos. Prospectiva en cuanto a las bases de datos. Tenemos bases de datos autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes organizaciones que manejan volúmenes de datos, como las mencionadas anteriormente, o empresas, digamos, hablemos del mercado laboral normal, se encargan de utilizar por lo menos muchas personas naturales para la administración, gestión de las bases de datos. Estas bases de datos autónomas lo que hacen es reducir esa contratación de personas porque ya se vuelven autogestionables. Bases de datos temporal en tiempo real. También hacen las mismas veces cuando son empresas más que se encargan o se enfocan a la analítica de datos, ¿sí? Entonces, utilizan estas bases de datos en tiempo real o para traer o mostrar consulta hacia el usuario o a los administradores para que tengan una vista general de qué escenario está pasando o cuál es el flujo de datos que se está generando en el momento. El blockchain, ¿sí? Esa tecnología se integrará cada vez más con las bases de datos para proporcionar mayor nivel de seguridad y transparencia. Las bases de datos cuánticas. Entonces, las bases de datos cuánticas en las cuales son como MongoDB y Cassandra, siguiendo de populares de almacenamiento de grandes volúmenes de datos. Tenemos herramientas para la gestión del desarrollo de las bases de datos. Ese punto también es muy importante porque aparte de que necesitamos una base de datos, también necesitamos herramientas que nos permitan la gestión y el desarrollo de las mismas. Entonces, las más reconocidas que encontramos en estos momentos son MySQL, Workbench, que es una herramienta gráfica de código abierto para administrar bases de datos, permite realizar creaciones, modificaciones y ejecutar consultas de SQL. También encontramos Oracle SQL Developer, ¿sí? Que también es una interfaz gráfica que nos permite administrar las bases de datos de Oracle, permite realizar tareas, crear, modificar, actualizar y registro de usuarios o en su efecto de datos. También tenemos Postgres PHP MyAdmin, ¿sí? Que es una herramienta gráfica gratuita para administrar bases de datos, ¿sí? Que permite realizar tareas como crear, modificar las bases de datos o en su efecto los usuarios. También encontramos MongoDB Compass, ¿sí? Igualmente que es herramienta gráfica, administradora de bases de datos por interfaz. Ejemplo de utilización de una base de datos. Entonces acá en esta pequeña tabla hicimos una especie de base de datos representadas en tabla, ¿sí? No lo hicimos gráficamente, sino que lo hicimos de la siguiente manera. Entonces escogimos un modelo de datos que es la relacional, escogimos un tipo de lenguaje que es SQL, un lenguaje de consulta de SQL, y ejemplo MySQL o Postgres, que se pueden aplicar en las dos. Entonces tenemos una tabla que se llama producto, tenemos otra segunda tabla que se llama cliente, tenemos otra tercera tabla que se llama pedidos y una cuarta tabla y última que se llama tabla de detalles de pedidos. Entonces tenemos lo primordial que hay que tener en cuenta en unas tablas, bueno, principalmente en las bases de datos, es que es obligatorio, ¿sí?
de tener un ID del producto o, digamos, en este caso, pues de la tabla. Eso es muy fundamental y hay que tenerlo muy en cuenta al momento de utilizar o crear las tablas en una base de datos. Entonces, tenemos un campo de ID producto, tenemos un campo nombre del producto, campo de descripción del producto, otro campo precio del producto y otro campo de categoría del producto. Por último tenemos imagen del producto. Esto sería, ya no conformaría una tabla como tal en nuestra base de datos. Pero como tenemos otras tablas que también dependen de datos del producto, lo vamos llamando de acuerdo a la necesidad. Tenemos otra tabla que se llama clientes y que tenemos igualmente, como decía anteriormente, ID del cliente es muy importante, ¿sí? Nombre del cliente, correo electrónico del cliente, dirección del cliente y número de teléfono del cliente. Ese ya es nuestra segunda tabla. Tenemos otra tercera tabla que se va a llamar pedidos, ¿cierto? Primero, importante, ID del pedido, eso no debe faltar. Entonces, un pedido tiene un cliente, ¿cierto? También ahí le vamos a traer, ya no vamos a traer, digamos, vamos a colocar ese campo que se diga nombre del cliente, sino ID del cliente, que es una relación que tenemos de la tabla anterior. Ya tenemos una fecha de pedido, una tabla de pedido y un estado del pedido, ¿cierto? En la cuarta tabla, entonces tenemos detalle del pedido. Entonces ahí otra vez nuevamente, nuestro primer campo va a ser ID del detalle del pedido, que es el ID de la tabla, ¿cierto? Vamos a necesitar un ID de pedido, que es la tabla de un campo de la tabla anterior, que es una relación que tenemos que traer de la tabla anterior, ¿sí? Y necesitamos también un ID del producto, que es información del pedido de la tabla anterior. También necesitamos un ID del producto, ¿sí? Que es de la primera tabla que estamos trayendo la información, que ya tenemos un campo. Entonces, estas relaciones son muy importantes para no estar repitiendo campos en las tablas, sino que traemos o hacemos la relación y traemos esa información de una tabla que ya está creada, de un dato que ya está registrado en la base de datos, y tenemos la cantidad del producto y precio del producto. Esta sería una representación o de utilización de una base de datos como tal. En conclusión, encontramos lo siguiente. Las bases de datos han recorrido un gran largo camino desde sus inicios, desde la década de los 60, desde las estructuras simples de las bases de datos jerárquicas y de red. Hemos llegado a modelos más complejos como las relacionales, las orientadas a objetos, las SQL, cada generando ha aportado nuevas características y funcionalidades para satisfacer las crecientes necesidades de almacenar y gestionar datos de forma eficiente. El mundo de las bases de datos está en constante movimiento. La migración en la nube, la integración de AI y ML, la adaptación de las bases de datos distribuidas y NSQL y la seguridad y privacidad son las principales tendencias que marcan el camino del futuro. Nos depara un panorama aún más fácilmente con la autogestión y procesamiento en tiempo real, la integración de blockchain y computación cuántica. Entonces, como sacamos estas conclusiones, pues son muy importantes y generalmente, ¿sí? Que vamos evolucionando hacia esas bases de datos que son autogestionables, que las empresas necesitan para el análisis de datos. Actualmente las grandes organizaciones se centralizan en el análisis de datos, la automatización y la autogestión de sus procesos. Entonces, esas bases de datos están encaminadas y fueron desarrolladas para soportar este tipo de tecnologías para sí mismo apoyar a las grandes organizaciones. Esa sería la sustentación de la evolución de la base de datos de acuerdo a la guía de actividades. Entonces, muchas gracias.